Mira. No te digo. A ver, yo. Qué bien. Oye, pero sí lo estamos haciendo en la página correcta, ¿no? O de la manera correcta. Ah, sí. Sí, Sí. Ok, vamos a esperar un momentito más en lo que se conectan un poquito más, pero mientras los que se están conectando pueden ir mandando saludos, comentarios, preguntas con las que quieran comenzar. De repente no soy tan. ¿Qué pasa? Damos un minutito más y ya comenzamos, ¿vale? ¿Listo? Es que yo estaba poniendo en la otra. Bueno, hola. El tema de hoy va a ser la conmiseración. Ahorita es la conferencia que seguía. Y bueno, en esta ocasión me tocó hacerlo con mi compañera Valeria. No sé si te quieras presentar nuevamente. Bueno, pues yo soy la psicóloga Valeria, soy parte del equipo de Alfa y Omega. Entonces sí, vamos a estar hablando un poquito sobre pues la conmiseración, pues cómo identificarla, cómo se ve como en la vida cotidiana, en qué ocasiones la utilizamos, para qué. Vale, y bueno, pues yo soy la psicóloga Jazmín, igualmente soy parte del equipo de Alfa y Omega. Al final de la conferencia vamos a estar respondiendo igualmente las dudas que llegan a tener y les compartimos todos los servicios que tenemos aquí, ¿vale? Por si quieren estar atentos. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Me gustaría empezar como con la definición de qué es la conmiseración. La conmiseración es algo o es un estado natural, es una emoción natural que nosotros llegamos a tener por los demás, que normalmente la conocemos más como la empatía, ¿no? Esa sensibilidad que nosotros tenemos ante otra persona, pero es muy diferente a la autoconmiseración que tengo. ¿Por qué es diferente? Porque muchas veces yo la utilizo para que la otra persona se conmisere de mí, es decir, mediante la lástima, que puede ser de dos extremos, ¿no? Tanto la lástima como de la ira, que aún así los dos vienen siendo como esa ira como reprimida, ¿no? ¿Cómo ves, Vale? Sí, pues sí, finalmente yo creo que todavía es como más común la autoconmiseración por la parte del egoísmo, ¿no? O sea, creemos que siempre justo a nosotros son a lo que nos pasa lo peor, nosotros somos los únicos que sufren, siempre nos va mal, entonces sí es como más enfocado como a la autoconmiseración, porque lo otro incluso es como tendemos a minimizar los problemas del otro.
De hecho, ni siquiera los escuchamos a veces. Es como, de hecho, vemos pendejos los problemas de los demás, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, soy egocéntrico y pienso que mis problemas son los únicos que importan y que a mí solamente me pasa, ¿no? Y quiero, con esa autoconmiseración, quiero que el otro se conmisere de mí y me dé esa sobada de perro, ¿no? De, ay, pues sí, es que pobrecita, hay que ayudarla, o si sufre, mira, o sea, es como esta parte, ¿no? De que todo el tiempo me vean mal, pero realmente podemos verlo como desde el inicio, ¿no? Porque hemos visto que normalmente en nuestra sociedad es educado. De hecho, es más aceptable que se vea la conmiseración a esa como ira, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta lo vemos en las películas o en las telenovelas, ¿no? Que tienen todo así no sé, un mes. Y entonces todos los capítulos está entre la buena y la mala, ¿no? Siempre está así como esa división, ¿no? Y entonces la buena siempre está como sufriendo y entonces siempre es como, ay, es que a mí me pasa esto. Y entonces, o sea, está como trágica su vida, ¿no? Y la mala siempre está como disfrutando y hace, que también es como la conmiseración, pero es mejor visto como la autoconmiseración. Y entonces socialmente es como esta parte de la familia que siempre está como ahí apapachando eso, ¿no? Que todo el tiempo está como resolviendo. Pero vamos a empezar así como desde el principio, o sea, ¿cómo empiezo yo a ser conmiserada, ¿no? Y empieza desde esta parte cuando, no sé, los niños están haciendo la tarea y es como, ay, no puedo, y empiezan a hacer así como berrinche, ¿no? Entonces, me dolió la mano. Ajá, sí, lo que yo le estoy queriendo decir a mis papás es que estoy pendejo y que no puedo hacer la tarea, ¿no? Entonces, ¿quién llega? Un rescatador. Entonces llega esta parte, ¿no? Incluso ya después, por ejemplo, en esta parte, los niños tienden a hacer las cosas mal. A propósito empiezas como a equivocarte, justo porque sabes que va a llegar alguien que lo va a hacer por ti. Entonces entran como en el papel, vamos a ponerlo como de la víctima. Entonces de, mira, no puedo, me salió mal, entonces viene alguien, me rescata, y así es como con todo, ¿no? En la adolescencia también suele pasar, ¿no? Entonces sí me equivoco a propósito, para que venga como mi rescatador. Ajá, y de hecho tenemos como una falsa, porque se va formando, ¿no? O sea, como lo decimos, se va formando desde la niñez. Ese es como un ejemplo, ¿no? Pero puede ser desde que nosotros no le enseñamos como a escoger hasta la ropa a los niños, ¿no? O sea, todo se lo tengo que estar escogiendo yo. Entonces, cuando llega como esta parte, también tenemos que tener en cuenta que en este círculo, así como está el que venimos mencionando, que está el conmiserado, está la persona como rescatadora, pero que esa parte manipuladora, o sea, los dos son manipuladores, ¿no? Nada más que van cambiando como el rol. Entonces, en esta parte de yo no hacer como hábil a mi hijo, entonces lo voy a hacer dependiente todo el tiempo de mí. Y entonces pues vamos aprendiendo como eso, o vamos teniendo como esas interpretaciones, ¿no? De que yo no puedo, o de que no puedo escoger mi ropa, o de que no soy hábil para hacer mi tarea. De hecho, muchas veces hay niños que a veces llegan a terapia y sí mencionan como la palabra, ¿no? Es que mi mamá me dice que estoy tonto, ¿no? O en la escuela me dicen que estoy tonto. Entonces, eso lo voy interpretando y lo voy asociando a mi persona y lo voy integrando hasta que me la creo, ¿no? Pero muchas veces esto, o sea, no muchas veces, siempre me conviene, ¿no? Porque tiene como esas ganancias. Pues sí, hay como quien me resuelva, y de la parte como del rescatador entra la parte como del sentimiento, de sentirse útil y necesitado. Así es. Porque justo al generar como la dependencia, o sea, que los hijos dependan como de los padres en esta parte de resolverle, justo llega como el sentimiento de que es útil, o de que pues su hijo siempre va a estar ahí, o justo que no se va a ir, o todas esas cosas que pues hacen como más difícil la separación entre esas partes como familiares. Así es. Mira, vamos a empezar. Creo que están mandando saluditos. Saludos desde... Ajá, sí, porque se ve un poquito extraño. Saludos desde Mérida, Yucatán. Wow. Hola. Hola. Muy lejos. Pachuca. Hola, ¿cómo se llama? Elvia Morales.
Martínez Fabián, ¿cómo saben tanto? Hay muchas veces, me gustaría comentar esto. De hecho, veníamos platicando un poquito eso y cuando nosotros notamos algo en los pacientes es porque nosotros también traemos algo, ¿no? O sea, es como nuestro reflejo y así pasa en todas las personas, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar en la persona que peor les caiga y todos esos defectos que le ven son lo que ustedes no logran ver en su persona, ¿no? Es su reflejo, es todo lo que ustedes tienen. Entonces, en este caso, nosotras veníamos obviamente con estos nervios, ¿no? Y entonces es como, no, es que no puedo, no sé. Siento que tenemos, de hecho, siento que tenemos la información, la capacitación, pero está esta parte, ¿no? Que es también como un poco educada. Entonces, ahí está como la conmiseración, esperando que la otra persona nos diga, no, si puedes, tú eres bien inteligente. De hecho, este comentario es como, ves y sabes, o sea, está ahí, ¿no? La conmiseración está todo el tiempo esperando que el otro me reconozca porque yo no soy capaz. Hay veces que ni siquiera soy capaz de ver mis habilidades, entonces también con eso me conmisero, ¿no? O sea, como tengo ganancias al saber mucho, pero también ante los demás presentarme como, pues la palabra se escucha fea, pero como pendeja, ¿no? O sea, que los demás todo el tiempo me estén como resolviendo. Entonces, hay veces, aunque tenemos la preparación, ¿cómo sabemos tanto? Mediante la experiencia. O sea, podría tomar 1000 diplomados, 1000 cursos, 1000 de todo, pero el trabajar con mi proceso es lo que me va a dejar más enseñanza. Es la forma en la que yo puedo ver ese defecto en otra persona. Entonces, si pienso que no sé mucho o que no entiendo, es porque realmente no estoy trabajando en mi proceso. Justo también está como la parte de hacerlo consciente, porque su segunda pregunta fue que si era a propósito o inconsciente. No es como que sea inconsciente, simplemente lo normalizamos justo porque fue una conducta aprendida. Entonces, justo por ejemplo esta parte de que comentábamos nosotras de que pues no estábamos como nerviosas y intentando justo que ella me salvara a mí como de mis nervios y yo a ella, es porque es aprendido. O sea, en ese momento fue como justo inconsciente, porque para mí fue como pues normal expresar, pues no sé, que estaba nerviosa o que estaba preocupada o así, pero una vez que pues fui como consciente o fuimos conscientes, pues nos dimos cuenta que solo era conmiseración. Y ¿no? de hecho, entonces pues sí, justo es como, pues no tanto como inconsciente, solo es algo que normalizamos porque lo aprendimos. Y cuando es como inconsciente esta parte, en este caso nosotros en algún momento ya logramos cacharlo justo por este proceso que llevamos, ¿no? Con nuestra guía, pero muchas veces cuando yo me autoconmisero con alguien, yo ya estoy esperando en automático una respuesta. Yo ya estoy esperando que me rescate, que me halague, que me alabe. O sea, yo ya estoy esperando todo eso, ¿no? Y entonces cuando me dice, en este caso, muchas veces la persona que siempre te va a decir la verdad es tu guía, ¿no? Porque pues es alguien que justo está como para tu proceso. Entonces muchas veces es como decirle al guía y es como, o sea, sí, estoy llorando y lo que sea, y que me lo diga me enoja, ¿no? Entonces algo de terapia, y no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Está como esa agresividad, ¿no? Como o pasiva. La soberbia también, ¿no? Ajá, sí, la soberbia. Como de la soberbia. Entonces, como no me dijo lo que yo quise, voy con otro. Ay, es que me pasa esto, esperando nuevamente como una respuesta, ¿no? Alguien que me diga lo que yo quiero escuchar para que yo siga con este estado, ya sea de la lástima o de la ira. Justo también por eso no pedimos como ayuda profesional, porque sabemos que de ahí va a venir pues esta respuesta que pues no es lo que yo espero. Entonces por eso le cuento que a la vecina, que a mi amiga, que sé que es la que me va a dar como mi sobada de no, si tienes razón, pobre de ti, si te va muy mal, y pues son cosas que pues con un guía no se ven o no se dicen. Y que de hecho, y que es como muy destructiva y muy contagiosa, ¿no? O sea, como aquí lo vemos como un defecto de carácter, como una enfermedad, pero muchas veces hay que estar hasta como atentos, ¿no? Hay veces que vamos por la calle y hasta así en el transporte público va hablando una persona
que ya se está autoconmiserando, ¿no? Y tú nada más vienes escuchando como el diálogo y realmente hay veces que hasta sí te quedas como con las sensaciones, ¿no? O con la impotencia de querer ayudar a esa persona, ¿no? Pero realmente siempre que queremos ayudar a una persona escuchando esa como problemática, todo el tiempo es como la lástima, ¿no? Y a veces, ¿por qué digo que hay que tener cuidado? Porque muchas veces esa lástima que yo siento por el otro es la misma lástima que yo siento por mí. Sí, pues la idea como de rescatar a alguien es justo porque yo también quiero que alguien venga y me rescate, porque es como decir como comúnmente yo sé lo que es estar así, yo sé como lo que se siente sufrir, ¿no? Entonces te voy a rescatar porque justo está esta parte como de la conmiseración, entonces yo también pues estoy buscando como alguien que me rescate. Claro. Aquí dice Martínez, supongo Fabián, ¿qué porcentaje de la población femenina tiende a ser la parte cuidadora? Ok, para esto no hay ni sexos ni nada, o sea, aquí es como parejo y aquí es dependiendo como la educación que tú hayas como tenido, ¿no? Dentro de tu círculo familiar. Entonces, todo el tiempo tengo que estar yo como atento a ver qué tipo de, o supongo que se refiere como a la parte de pareja, ¿no? O sea, tengo que poner atención cómo es mi círculo vicioso con mi pareja. O sea, qué ganancias tengo aparte de yo estarle resolviendo la otra persona. ¿Qué miedos tengo yo para que le esté resolviendo todo y no se vaya? Entonces, como tal, no hay un porcentaje, o al menos ahorita no lo tenemos así como específico o establecido, pero no, esto no depende como de sexos. Puede ser un hombre que le resuelva todo el tiempo a la mujer, a los hijos e incluso a la familia, que todo el tiempo tenga ese sentimiento de estar como cuidando. Y a veces se confunde también o se llega a hacer por la culpa que yo llego a tener, ¿no? Digamos, en un estado como de adicciones, supongamos, ¿no? Una persona que ya que estuvo años en adicciones, logra salir con ayuda de familiares y en un estado ya mejor o más establecido como de su vida, empieza a ayudar a su familia, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen este sentimiento de culpa por haber consumido sustancias, porque en adicciones se refiere como a, no nada más a sustancias, se refiere a personas, a sexo, a comida, a lo que tenga que ver con adicciones, ¿no? Entonces, de esa culpa que yo llego a sentir por esa adicción, siento que yo defraudé a mi familia, ¿no? Entonces, la familia todo el tiempo va a ser como, no, es que recuerda cuando tú hacías esto y yo te ayudé. Esa es como la conmiseración la autoconmiseración que está haciendo la familia para producirte culpa y entonces que tú tengas que pagar como de alguna forma, ¿no? Sí, parte también yo creo que como mucho de la cultura como mexicana, de lo que se le asigna como al rol. Por ejemplo, se supone que la mamá en nuestra cultura tiene como que cumplir el rol, pues de ser una mamá responsable, una mamá que te apoya en todo, una mamá que justo está para ti en los problemas. Y lo mismo no solo pasa como con las mamás, sino con los hijos. Los hijos también tienen como determinados criterios que cumplir dentro del rol. Era como lo que mencionaba ya con respecto a la culpa en cuestión a las adicciones. Justo yo no cumplí ese rol como hijo, entonces al fallar en ese rol que ya estaba como impuesto en la cultura, justo genera como la culpa y me lleva como a la autoconmiseración. Entonces también va un poquito en cuestión a el cómo fuimos educados pues desde hace mucho, ¿no? Las cosas que tenemos como impuestas, incluso desde antes como de nacer, que son pertenecientes a nuestro rol que cumplimos en la sociedad. Uh-huh. O en muchos casos también pasa que llega a faltar como el padre de familia, a lo mejor no está como la figura, a lo mejor pues no sé, tuvo la decisión de irse o falleció, entonces alguno de los hijos cumple como ese rol, ¿no? Si es como masculino, entonces se hace cargo como de los hermanos, de trabajar para ayudarle a la mamá, entonces en este rol ya está cubriendo como el cuidador, ¿no? Entonces cuando tenga su familia, pues es lo mismo, ¿no? Nada más son como seguir esta secuencia de patrones. De patrones. Ajá.
Dice Irma Hernández Macías, hola, compartido salud, muchas gracias. Ajá, bueno, sigan ahí preguntando si tienen alguna duda, ¿vale? Y bueno, pues sí, o sea, es como todo el tiempo esta educación que tenemos, ¿no? Mencionaba como al principio, hasta crecimos como con esas películas, con las series, con las telenovelas, o sea, siendo bien visto el que una persona sufra y que yo lo tenga que ayudar, ¿no? De hecho, bueno, hoy veía un poco eso y me decían, ¿qué pasa cuando una persona en la calle te pide como dinero, ¿no? Sin estar haciendo como nada, ¿no? Ni siquiera como un trabajo, o con las personas que todo el tiempo están como rescatando perritos, cosas así, ¿no? Y es cierto, o sea, es como toda esa lástima que alguien genera y que nada más es como el reflejo que yo tengo, ¿no? O sea, que yo siento esa lástima por mí, entonces todo el tiempo quiero estar ayudando a los demás. Esa es como la conmiseración, ya un poquito deformada cuando la expreso hacia los demás, ¿no? Que todo el tiempo quiero estar como rescatando. Pero entonces también está como esta parte de la autoconmiseración, cuando yo todo el tiempo estoy como regando eso con los demás, ¿no? O sea, como la contraparte. O en los ideales también, por ejemplo, en las películas de amor, ¿no? Al final entra como la autoconmiseración de es que a mí nadie me va a querer así, y es que porque yo no tengo así como el amor de novela, o sea, están cosas como tan comunes, tendemos a generar lástima. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo está justo como esta fantasía, ¿no? De hecho, igual es como, podría decir que hasta la autoconmiseración o el autocompadecerse es como más, más peligroso que no sé, la soberbia, cualquiera de esos defectos de carácter. ¿Por qué? Porque en la autoconmiseración es muy, muy común que pueda caer como en depresión. ¿Y qué es la depresión? Es ese exceso de fantasía, ¿no? Es el creer que las cosas son a mi manera, y entonces cuando la vida me da un golpe de realidad es cuando no lo tolero, ¿no? Y entonces empieza todo este revoltijo, ¿no? De ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo esta familia? Aparte empiezan más cosas, ¿no? Empiezo a envidiar, empiezo a ver a los demás, ¿por qué el otro tiene esto? ¿Por qué a mí no me toca? Pero nunca nos preguntamos ¿para qué, no? O ¿para qué voy a aprender con esto? ¿No? Y ni siquiera envidias como el proceso de la otra persona, o sea, solo envidias como el resultado bueno que tiene, ¿no? O sea, solo ves como, pues no sé, que ya consiguió como esa buena pareja, o que ya tiene un buen trabajo, pero no está como vista la parte en donde pues se esforzó para esas cosas, ¿no? También queremos como todo rápido, porque justo está como desde que nosotros cometimos como un error o no hicimos las cosas, vino mi rescatador. Entonces creemos también que todo se adquiere como de una manera muy fácil y muy rápida. Y de hecho justo eso, o sea, como que tendemos, sí es cierto, como a envidiar como el resultado y no el proceso, ¿no? O sea, en el proceso nosotros ni siquiera, o sea, es literal, nos cegamos, ¿no? O sea, no vemos, no sé, en un ejemplo, que la persona a lo mejor se levanta súper temprano para ir a trabajar, que a lo mejor a veces no come, que regresa súper tarde, que viaja en el metro, o que ni siquiera le alcanza el dinero, pero nosotros vemos los resultados, ¿no? Que a lo mejor los fines de semana sí sale y convive con la familia y tiene como ciertos gustitos, ¿no? Y nosotros nada más queremos como eso, pero no vemos el proceso de toda la semana y todo el trabajo que hizo, ¿no? Eso es como en lo cotidiano, porque tenemos, ahora en la adolescencia también se da mucho como esa parte de redes sociales, ¿no? O sea, que todo el tiempo estoy envidiando los viajes, la ropa, o sea, todo lo que yo veo en redes, a través de la pantalla, pero yo no veo que cuando apagan el teléfono realmente son una persona como yo, o que igual y lo tienen, pero son el teléfono a alguien más, ¿no? Que ni siquiera es suyo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, estamos envidiando como justo solo lo que vemos, no como el trasfondo o todo lo que conlleva como llegar a ese punto. Porque aparte es como, sí, esta parte de no ver, y entonces cuando sucede esa como autoconmiseración es como tendemos a estirar la mano
para que alguien más, ¿no? En este caso me enfoco un poquito como en la adolescencia o en ahora hasta en la niñez, ¿no? Que ya empiezan con todo esto gracias al acceso como fácil a internet y que quieren todo, ¿no? O sea, todo lo que venden los compañeros y es como, no, pero es que él ya lo tiene y ¿por qué yo no? Y así, ¿no? Entonces empieza también desde ahí como la manipulación, ¿no? De por qué yo no tengo eso, ¿no? Entonces sí empieza así como todo es educado, pero también se va subiendo como el porcentaje como de este sufrimiento, por así decirlo, a través de las redes sociales, de todo lo que vemos, pero que no es cierto. Y más justo si tenemos como unos papás que están como sintiendo la culpa, es como muy común decir que a mis hijos le voy a dar como todo lo que yo no tuve. Entonces cumplo como todas las exigencias, siempre les doy así, en cuanto me lo piden se lo doy, no tengo como un límite, no le explico como que hay que esforzarse, que todo lleva un proceso, que justo porque también como papá está la culpa de que yo no lo tuve, ¿no? Pero pues muchas veces no es como la solución. Así es, ajá, sí, y todo el tiempo es así como, y digo que se cae en depresión, porque entonces, ¿por qué se cae en depresión? Cuando alguien ya no me está resolviendo y cuando están llegando todos esos golpes de realidad, ¿no? O sea, que ya no tengo salida y entonces se llama como el famoso tocar fondo, ¿no? O sea, el que ya no me están saliendo las cosas como yo pienso, el que las personas ya no me están dando las respuestas que yo creía, ya no me están saliendo las cosas, entonces o tengo de dos, o que eso sea lo que me impulse para como motivación intrínseca y yo pueda hacer las cosas y realizarlas y ver qué resultados puedo tener, o al contrario, ¿no? Que eso me dé para abajo y me lleve como a la depresión y pues eso me lleve como a algo más, ¿no? Entonces sí es como esta parte, por eso decía, ¿no? Es como más peligrosa que cualquier otro defecto de carácter, ¿no? Por ahí lo leía, porque sí, justo esto, o sea, eso me lleva al que yo no me esfuerce y al que todo el tiempo tenga que estar como solamente estirando la mano. Dependiendo de alguien, y justo ese alguien o un día se va a cansar de nosotros, o se va a morir, o algo va a pasar con ese alguien, y entonces viene justo como este golpe en donde yo soy la única responsable pues de mi vida, la única responsable pues en obtener lo que quiero, la única responsable de todo, ¿no? Entonces ese rescatador tarde o temprano se va a ir. Ajá, así es. Entonces, igual, o sea, ¿cómo lo vemos? Porque lo podemos ver como en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, ¿cómo lo veo yo dentro de mi familia? Porque muchas veces yo puedo ser lo que mencionábamos, ¿no? La que todo el tiempo le esté resolviendo algo a la familia o que me estén resolviendo, ¿no? Por ahí, pues siempre, normalmente a terapia siempre llegan los autoconmiserados, ¿no? Siempre llegan culpando al otro, culpando a la mamá, culpando al papá, culpando a toda la familia, a medio mundo, menos a sí mismo, ¿no? Entonces normalmente ellos son los que llegan a terapia, ¿no? O llegamos a terapia. Ajá, entonces es como esta parte todo el tiempo de estar trabajando en uno mismo, en ver qué es lo que no acepto ni siquiera como mi responsabilidad, ¿no? O sea, muchas veces vienen como a terapia y todo el tiempo es como, no, es que me hizo, o vienen y cuentan como chismecito, ¿no? Y yo siempre es como, no, o sea, háblame la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, sí que pasa en casa? ¿Qué sientes con eso? Pero háblame la verdad, o sea, ¿qué es lo que haces tú o qué es lo que no estás haciendo tú para sentirte así, para estar como en ese estado anímico, ¿no? Entonces es como todo el tiempo hacer visible al paciente lo que no puede ver, ¿no? O sea, ese hecho, muchos vienen como, no, ahorita que ya se acerca como lo de Año Nuevo y los propósitos y es, no, es que yo quiero bajar de peso, yo quiero subir masa muscular, yo quiero entrar a la escuela, yo quiero un nuevo trabajo, o sea, quiero, pero yo no hablo de que no me levanto temprano, de cómo le pido dinero a la otra persona, de que tengo una mala alimentación. Así es,
pues de que ni siquiera hago como el esfuerzo por encontrar algo nuevo, un trabajo, un gimnasio, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, yo no hablo de esa parte, yo solamente hablo de mis exigencias, de mis fantasías y de lo que yo veo en los demás, pero no hablo lo que yo estoy haciendo y cómo yo genero esas sensaciones a mi familia, ¿no? Porque ellos no son los que están viniendo como a terapia, entonces yo algo genero, al yo no estarlo resolviendo, yo genero algo en mi familia, entonces es como esa parte, ¿no? O sea, todo el tiempo de, o sea, sí, pero háblame como tu neta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no estás haciendo? O por qué estás entrando como en esta crisis, ¿no? Y entrar así como en ese estado como de depresión es como muy importante todo el tiempo hacerles notar como eso, ¿no? O sea, que eso que, porque a veces está esa autoconmiseración muy marcada, ¿no? De es que ¿por qué me pasa esto solo a mí, ¿no? Y muchas veces al escuchar al otro me puedo dar cuenta, aquí tenemos como terapias grupales o justamente en estos lives, ¿no? O sea, escuchando a otra persona me puedo dar cuenta que muchos viven como yo y entonces va bajando como ese egocentrismo, ¿no? De saber que muchos padecen como de esto, ¿no? Y eso me ayuda como a lo mejor a bajar la idea de que pues sí, que solamente como que me pasa a mí y solo padezco de esto y que aparte a veces en ese estado pensamos que se nos cierra el mundo, que ya no hay tiempo, porque nos queremos morir. Ajá, sí, o sea, ya nos tiramos como al drama, ¿no? Ajá, justo porque pienso que no hay como solución y la clave está en eso, la clave está en hablarlo, en delatarlo, en pedir como esa ayuda, ¿no? Pedir como, sí, acercarme a eso para que yo pueda escuchar que esto no es algo nuevo, que más personas lo viven y que sí se puede salir de eso, ¿no? Pero si yo sigo acostada en mi cama, dormida, autoconmiserándome, en la queja justo, entonces pues no va a haber un cambio, no se va a resolver nada. Pero justo eso pasa cuando sí vienes como a trabajar contigo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hace como la revisión de la historia y se dan cuenta como que muchas de estas cosas tienen que ver como por la crianza y así, siguen culpando como a los papás de no, es que entonces si ellos me hubieran criado diferente, si hubieran sido otras personas y muchas veces aún con conocimiento seguimos culpando al otro. Así entonces, es. Realmente no venimos como con la idea de trabajar con nosotros, llegamos como quejándonos del otro y sí, muchas veces justo sí, pues la mayoría de las cosas tienen que ver como con la crianza porque son aprendidas y cuando se le da como ese conocimiento al paciente, entonces ya la queja cambia de no, pues es que entonces sí, fue porque fui criado de esa manera y si hubiera tenido otros padres, si hubiera como tenido otro tipo de vida, yo no estaría como teniendo, no sé, estos problemas, pero de nuevo no hablan como de qué están haciendo ellos, ¿no? Solo está como la queja. Y justo dijiste algo como muy importante, ¿no? Cuando ya tenemos como esta información, a lo mejor muchos de los que nos están viendo, a lo mejor no están acudiendo como a terapia, pero el simple hecho de ver estos lives ya están como, ya están integrando como una nueva información. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo sigo haciendo lo mismo, aún teniendo como este conocimiento? Es muchísimo peor, porque ya las cosas ya ni siquiera te saben. O sea, si tú vas y por ejemplo, nosotras ahorita que íbamos a empezar, ya ni siquiera nos funciona, ¿no? Ya es como, o sea, no te hagas, sí sabes, o sí puedes, o va a pasar, o sea, ya sabes que es normal, ¿no? Pero entonces si yo voy con alguien de afuera, ya es diferente, porque entonces, aparte, ya estoy siendo, perverso. Ajá, ya estoy siendo perverso, ¿no? Y hasta lo planeamos, ¿no? Así o sea, decimos, no, pues entonces le voy a decir que sí, me está yendo muy mal, porque sé que me va a decir entonces, no sé, que él me ayuda, o que él me resuelve, o que él hace, o sea, ya no sabemos qué le tenemos que decir al otro para que él me diga o me dé como esa dosis que va como seguir aumentando mi autoconmiseración. Así es, y se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, hasta esa es como mi forma de controlar, ¿no? Mediante la lástima, ya decíamos, ¿no? Mediante la lástima o mediante la ira, ¿no? Entonces, en ejemplos como de la lástima es esta parte de
de, ay, es que yo no puedo, o es que ves, hay veces que está hasta como el reclamo, yo dejé todo por ti. Yo sí cambié. Ajá, sí, y te acuerdas cuando yo hice esto. O cuando me hiciste, ¿no? También tendemos como justo en la lástima a generar culpa, ¿no? De, pues no sé, de algo que hizo como la pareja, pero ¿te acuerdas cuando tú me hiciste y no te importó que yo sufriera? Y entonces viene otra vez como el tirarme para que el otro se someta y en ese sometimiento del otro me levante. Así es, y viene como este trasfondo de controlar a mi pareja, ¿no? De controlar, pero después viene la de vuelta, ¿no? O sea, sí, la otra persona empieza como a arrastrarse y las disculpas y así, pero vuelve el círculo como vicioso, ¿no? Pero en esta parte, esto es como muy importante porque cuando yo no me estoy atendiendo, esto es inconsciente, todo esto es como automatizado y aparte creo que es normal por lo que venimos diciendo, ¿no? Que es como algo, algo en la sociedad, algo que está como bien visto y que es normal, y no por decir que es normal estamos diciendo que está bien, solamente o es porque como sea como común, ¿no? Porque pues se da como justo mucho en las relaciones de pareja, entonces justo es algo que se ve mucho en la cultura mexicana, entonces yo aprendí que así funcionan las relaciones de pareja, justo porque mi mamá era pues lastimera y mi papá era como iracundo, o al revés, entonces yo aprendí que así pues es el amor, ¿no? Que justo pues él le tiene como que reclamar al otro y que está como que el otro se tiene como que arrastrar para demostrar como que todavía hay interés o que todavía le importa, o pues todas esas cosas como que solemos pues tener como en creencia en las relaciones de pareja. Ajá, y muchas veces pues es esto, ¿no? O sea, si yo no me estoy atendiendo, pues es inconsciente y yo voy por la vida pensando que yo tengo la razón y que yo sufro y que la pareja es la que me hace, ¿no? Pero en el caso cuando ya estoy obteniendo una información y que yo ya lo estoy, que ya lo estoy planeando y todo eso, ya es como la parte como perversa, ¿no? Aquí creo que nos estaban haciendo una preguntita. Ahí no me salen los números. ¿La autoconmiseración está relacionada con la lastimería y por qué? Ah, sí, pues era lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, la autoconmiseración viene desde la ira o de la lástima, que es como... la lástima también es ira reprimida, pero es pasiva, ¿no? Es como esta parte de, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, en la relación como de pareja, no, pues te acuerdas cuando yo hice por ti esto o lo dejé, entonces yo estoy frustrada, yo estoy enojada, pero mi forma de demostrártelo es mediante la lástima y tirándome, ¿no? Entonces sí viene como muy muy de la mano y viene también con un trasfondo de culpa, que era lo que estábamos mencionando hace rato. Sí, como con la parte también de pues del resentimiento, ¿no? Justo por eso la lastimería es como la ira reprimida, porque pues regularmente en estas cuestiones como de la relación de pareja, justo todo lo que yo saco son como puros resentimientos que yo tuve como a lo largo de la relación, que justo como no se me da como sacarlo en la ira, lo guardo para justo después sacarlo como de la manera pasiva en el resentimiento, generando la culpa, haciéndome como la chillona, ¿no? O sea, el haciendo, pues sí, que el otro sienta lástima por mí, por lo que me hizo, o como todas estas cuestiones que nos llevan como al problema. Y justo sí es cierto, viene como muy de la mano, eso era lo que estaba viendo también el día de hoy, que va muy de la mano con el resentimiento, porque si yo creo que yo sufro, entonces es justo porque yo pienso que a lo mejor yo no tuve la mejor familia, que yo no he tenido las mejores oportunidades académicas, o sea, yo sufro todo el tiempo, entonces yo estoy resentido todo el tiempo con alguien más, pero como no soy capaz de decirlo o no soy capaz como de expresarlo y poder resolverlo con la persona que tengo aquel como resentimiento, pues entonces mejor me conmisero, ¿no? Y es como, yo sufro todo el tiempo, apapáchenme, la caricia, la famosa caricia de perro. Justo ni siquiera sabemos que es como resentimiento, solo es como hacer que el otro pague por lo que hizo. O sea, cuando no hay como conocimiento, no lo llamamos como resentimiento, no somos como conscientes de así, estoy sacando como mis resentimientos, simplemente le estoy como demostrando al otro que sí me hizo como enojar, o sí me hizo daño, o sí hubo como todo eso.
Y entonces estábamos hablando igual como de los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, ya está como en casa, ¿no? Pero hay como hasta específicos, porque muchas veces está como el autoconmiserarme con mis padres, ¿no? Que todo el tiempo me estén resolviendo, que todo el tiempo yo me vuelva una carga para ellos, ¿no? Entonces la forma de hacerlo es como, ay, es que no, o sea, es todo el tiempo con esta como lástima, ¿no? Siempre con el fin de que pues alguien me esté rescatando, ¿no? En la parte como escolar también está como esta famosa persona que no llega a hacer como las tareas, ¿no? Y también está como el rescatador, o sea, en este tema está como esas dos partes, ¿no? O sea, el pendejo y el que me rescata, el salvador. Sí, no, porque si no existiera como la otra parte que le da como pie a mi conmiseración, se detiene como lo que pasaba, por ejemplo, al inicio, antes de esto con nosotras dos, no hubo quien le siguiera como el ritmo a esa conmiseración, entonces en automático se detuvo. Porque justo no iba a haber como que yo le dijera pues a ella o que la salvara o viceversa, entonces en automático se cortó. Entonces sí, para que exista como esta parte, sí necesito de alguien que le dé como pie a eso, o que más bien pues lo continúe, como que sí le dé pues largas como a mi sufrimiento y a mi conmiseración. Por eso es como muy importante el guía con el que yo me estoy tratando, porque entonces esa persona que está guiando como mi proceso tiene que identificar cuáles son como esas debilidades de la persona, pero aparte de las debilidades, cuáles son mis mañas, ¿no? Porque entonces a lo mejor yo puedo estar diciendo algo para que la persona, o bueno, para que mi guía me esté resolviendo o me diga lo que yo quiero escuchar, y ya lo hemos dicho como en diferentes lives, ¿no? O sea, el que yo tenga o utilice estas mañas en mi sesión terapéutica no le afecta a mi terapeuta, o no le afecta a mi familia, no le afecta a nadie más que a mí. O sea, el que se está mintiendo es uno mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, viene esta parte donde el trabajo del terapeuta es discernir esa parte, ¿no? O sea, que sí es como, qué tanto es como enfermedad y qué tanto eres tú, y qué tanto es lo que se te debe como ayudar, qué tantas respuestas son las que te debo de dar, ¿no? Dependiendo de cada proceso. Con una persona que todo el tiempo tiende como a esa autoconmiseración, pues no le puedo dar todo el tiempo como esa ayuda, ¿no? O esas respuestas. O sea, tengo que dejar que justo pase como por esta frustración, ¿no? O sea, lo que mencionábamos al principio del ejemplo del niño, ¿no? Haciendo la tarea, ¿no? O sea, cómo es que a este niño se le puede habilitar que aun cuando no le entienda la tarea, tiene que pasar por este proceso de frustración para tener que a lo mejor hasta pensar un poquito de más para poder resolverlo, ¿no? O sea, obviamente hay como estos tiempos, se le tiene que ayudar y se tiene que acompañar, pero en este simple ejemplo, ¿no? O sea, desde pequeño se tiene que empezar a dar esa pequeña tolerancia a la frustración para que de más grandes pueda resolver como pues las situaciones que se le presenten en la vida, y no todo el tiempo esté buscando a ver a quién le resuelvo, ¿no? Entonces el terapeuta tiene que empezar a ver como todos estos patrones familiares que tiene, porque si yo soy una persona autoconmiserada y todo el tiempo me resuelven, y yo llego a terapia y me dan como mi sobada toda la sesión, entonces no está sirviendo de nada. Y aparte como pues sí, de dejarlo que sienta como la frustración para que justo en el futuro sepa cómo resolverlo, también el error, porque entonces, o sea, sí dejarlo como que si no le entiende a la tarea, pues la lleve así, y si se equivoca también que entienda que está mal, porque la conmiseración también tiene que ver con el error. Justo yo no me permito como equivocarme, ¿no? Entonces cuando me equivoco se me viene así como la soberbia de no, es que yo no puedo hacer nada y nada me sale bien y entonces yo estoy bien menso y cosas así, porque justo nunca me permitieron como cometer errores, porque siempre me resolvieron todo. Entonces sí tiene que tener como una tolerancia a la frustración, pero un entendimiento de los errores también. Así es, y es como esta parte, ¿no? Que decíamos, todo el tiempo nos preguntamos, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y así, pero no nos preguntamos ¿para qué? ¿No? O sea, realmente yo no le puedo decir a una persona como, ay, ya, ponte las pilas, porque es esto no que estés triste. Ajá, no estés triste, ya, échale ganas, ¿no? O sea, es como esta parte que decíamos, ¿no? Del egocentrismo, ¿no? O sea, el autoconmiserado piensa todo el tiempo que es como él, ¿no? Y entonces los problemas de los demás los veo como pendejos, ¿no? O sea, que los minimizo. Entonces es esta parte todo el tiempo de estar
pues sí, como tolerando ese error que yo llego a tener como en las situaciones y preguntarme el para qué, ¿no? O sea, ok, esto me salió mal, a lo mejor esta calificación no fue la que yo esperaba, pero entonces también, o sea, quitar como la queja, ¿no? Y ver la realidad, pues este parcial, este cuatrimestre, este semestre, pues no hice nada, ¿no? O sea, no hice como mi esfuerzo, no di mi porcentaje para que saliera una buena calificación, ¿no? O le resuelvo a los demás haciendo trabajos y luego yo, ¿por qué me pasa esto? Pregunta Blanca. Hola, Blanca. Si la ira puede salir pasiva o agresiva. Sí, puede salir como de ambas, ¿no? De hecho, vimos como en una conferencia las conductas pasivo-agresivas, que era como demostrar justo esta agresividad indirectamente, no dirigida como hacia la persona. Entonces, no sé, puede haber ira como en el silencio, ¿no? O sea, justo el silencio es como una conducta pasivo-agresiva, pero está como mi coraje, entonces no te hablo, ¿no? La indiferencia, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como la ley del hielo. Entonces sí puede salir como de ambas, pues sí, como posturas, ¿no? Tanto pasiva como agresiva. O el, ¿qué tienes? Nada. Sí. De mí no vas a estar hablando. O sea, está así como esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor, y no por agresividad, pues sí, se refieren como a golpes o llegar como al contacto físico, ¿no? O sea, puede ser justo como lo dice Vale, pues con esa indiferencia, pero en este caso como en la autocompasión, o sea, ¿de qué forma sale como pasiva? Pues en esta parte, ¿no? De cómo yo controlo y cómo me tiendo como a la lástima, al resentimiento, a echarle en cara como lo que yo siento que a mí me afecta al otro, ¿no? Justo como, no, pues es que yo hice esto por ti. O sea, como esas conductas son las pasivo-agresivas. O justo como en lo que acabamos de hacer, ¿no? Como en la pregunta común del ¿qué tienes? Nada, ¿no? Entonces mi respuesta del nada lleva al otro a estarse como arrastrando y preguntando como continuamente de el ¿qué tienes? ¿No? Porque finalmente es como obvio que tenemos algo, ¿no? Entonces el que yo diga nada justo es para que el otro se arrastre y ande ahí como persiguiéndome, ¿no? Preguntando ¿qué tengo? Así es. ¿Hay más preguntitas? A mí no me sale. Dice, ¿qué pasa cuando te aplica la ley del hielo tu pareja? ¿Qué quiere demostrar? Que te ignoran. Bueno, bien, ¿qué quiere demostrar cuando te ignoran? ¿Qué quiere demostrar? Más bien, ¿qué quiere obtener? Porque con eso es como esta parte de controlar, ¿no? O sea, no te voy a hablar esperando a que tú vengas arrastrado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? A que tú justo como que te arrastres y hagas lo que yo te estoy, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero que hagas. Sí, es como una manera de someterlo. Entonces, yo no te voy a hablar hasta que o no me digas lo que yo quiero escuchar, o no hagas lo que yo te dije que hicieras, o todas esas cosas. Entonces, justo cuando viene como la parte de arrastrarse y ceder como ante la exigencia del otro, el otro en automático es como de bueno, ya te perdono, ¿no? Y se acaba como la ley del hielo, pero porque ya obtuvo la ganancia. Y ojalá fuera nada más así una vez, ¿no? O sea, que yo me acercara y te pidiera disculpas y ya, ¿no? O sea, no, el arrastrarse justo, o sea, suena muy fea la palabra, es la que normalmente utilizamos aquí. Pero es que, de migajeros, ¿no? Porque justo no nada más es como con una, ¿no? O sea, yo voy a hacer todo lo posible porque la otra persona esté bien conmigo. Y eso es como ya, igual lo hemos hablado como en otros temas, o sea, como ese miedo de quedarme sola, ¿no? O sea, yo voy a arrastrarme y hacer todo con tal de que esa persona no se vaya y que yo también pueda seguir como controlando de esa forma, ¿no? Porque en el momento que la otra persona accede y sí, como que toma esas disculpas, por así decirlo, entonces empieza la venganza. Entonces por eso digo, ¿no? O sea, ojalá fuera como nada más con las disculpas y ya, ¿no? Pero viene al revés como la venganza. Se regresa siempre. ¿Qué dice? Referente a eso de que... ¿Qué? Referente a eso de que uno pregunta qué tienes y responde nada, ¿uno qué necesitaría hacer para que no estemos así de arrastrados? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando
como, por ejemplo, tú como pareja contestas como al nada, ¿yo qué tendría que hacer para no arrastrarme y no ceder como ante ese nada? Ignorar. O no ignorar, sino Sí. justo no entrar, ceder. no ceder a ese círculo vicioso, ¿no? Justo por lo que decimos, porque ojalá fuera con una vez, pero no, o sea, yo voy a estar dando vueltas en ese círculo vicioso todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no ceder como a ese berrinche, porque al final, pues es un berrinche. Pues sí, pero también para el no ceder tendríamos que trabajar justo como con esta idea de estar solo. Porque si yo no cedo, entonces va a generar un conflicto más grande, ¿no? Y puede, no sé, que a lo mejor y la relación termine y justo yo no quiero como perder a esa persona, ¿no? Porque pues aparte la vemos como una persona a la que amamos. Entonces, pues también si yo le tengo como miedo a estar solo, obviamente voy a estar cediendo como a las exigencias de mi pareja justo para que no se vaya y no me deje. Así Entonces tiene como muchas como connotaciones para pues resolver como ese conflicto de andar de arrastrados y migajeros. Sí, así es. Bueno. Sí. Pues vamos como con la parte final, ¿no? O sea, que ya es como lo que hemos estado como hablando, ¿no? O sea, que entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para estar dejando de ser autoconmiserado, pues es esta parte, ¿no? De estar delatando todo el tiempo con mi guía, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que, o sea, cómo yo me voy moviendo entre las personas, ¿no? O sea, qué es lo que yo les voy repartiendo a todos para que me sigan resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hablar la verdad con mi terapeuta y decirle, no, pues mira, yo hablé con esta persona y me dio esto y, o sea, ¿cómo me muevo justo con la sociedad? Y también pues como confesar que finalmente sí es algo que nos da placer, o sea, llegar y de verdad hablar como con la verdad y decir que realmente el manipular, el someter, el controlar, el que el otro se arrastre, a mí me da placer, ¿no? Entonces también es como renunciar a todos esos placeres como deformados que yo tengo, porque de nada sirve como decir, no, pues es que sí, ya sé que estoy como pues de lastimera, pero me sigue generando placer que el otro se arrastre y me sigue generando placer saber que el otro viene y se somete. Así es. Entonces también es delatar pues esos placeres que tenemos con la conmiseración y las ganancias también que obtengo yo al ser eso, ¿no? Venir y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, hubo como autoconmiseración en esta situación y mi ganancia fue esta, ¿no? Entonces, renunciar como a esas ganancias que tengo, que es como la irresponsabilidad, ¿no? Porque el otro me resuelve todo, o justo el no estar solo, o todos esos placeres que me da esta cuestión. Y dentro, justo lo veíamos en cursos entre semana, que fue lo que vimos mucho, como esta parte de la disciplina, ¿no? Entonces, con una persona que tiende a ser como esta parte de la lástima, entonces tiene que haber como mucha disciplina, porque todo el tiempo estoy viendo lo que obtienen los demás y lo que decíamos, ¿no? O sea, no el proceso. Entonces, en este proceso terapéutico es lo que yo voy a vivir, es la parte de la frustración, es el estarme esforzando, es el estar como haciendo algo diferente a mis rutinas, aparte de estarlo delatando, porque muchas veces yo puedo venir a terapia y echar toda mi basura, ¿no? O sea, sí lo que hago, sí lo que pienso, sí lo que siento, sí lo que veo en los demás, pero aún así salgo de terapia y sigo sin hacer nada, ¿no? O sea, me quedo en la teoría, me quedo como en la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a practicar para que haya nuevos resultados, y solamente haciendo como llegando como al paso de hacer, de llegar como a la acción y teniendo esos resultados, es conforme yo voy a ir avanzando como en mi proceso, porque aparte de todo somos desesperados, no sabemos ser pacientes, entonces yo todo lo quiero rápido, ¿no? Y entonces este proceso y es placentero. Así es, ajá, sí, y como una disciplina justo duele, cansa, molesta, no la entiendo, o sea, todo el tiempo es como justo, ¿por qué la tengo que hacer? ¿Para porque qué? yo Ajá, ni va a servir. está la queja, ¿no? Ni veo nada de resultado, o sea, está todo el tiempo la queja y no es como dejar este lapso como de dejar que pues sí, que lleguen como los resultados, ajá, ¿no? hacer como, pues esa también como división, ¿no? Así es. Que tendemos como a hacer mucho.
Ajá, entonces es esta parte todo el tiempo de estar como en disciplina para obtener resultados que aparte no es como sano, ¿no? O sea, el que lo que vemos en los demás y, es que yo quiero eso y por eso me voy a empezar a esforzar, ¿no? O sea, muchas veces también tenemos que entrar como a a esa conciencia de qué es lo que yo quiero, porque ¿Y para qué lo quiero? ¿Y para también? qué lo quiero? Ajá, sí, porque si yo empiezo a tener como esta disciplina y no, o sea, nada más la estoy dirigiendo a lo que veo en los demás, cuando la termine ni siquiera va a ser satisfactorio porque pues ni siquiera me senté a revisar si realmente era lo que yo quería, y entonces vuelve la autoconmiseración, ¿no? O sea, vuelve como ese estado de frustración. Entonces por eso es como muy importante que la persona que te está guiando todo el tiempo sepa realmente o pueda ver en ti lo que realmente quieres, cuáles son tus habilidades y tus debilidades. No, y también como mencionar cosas que vayas como observando dentro del proceso, porque también lo veíamos como en los cursos de la semana. Muchas veces nosotros ya teniendo conocimiento nos damos cuenta pues de nuestras justificaciones, de nuestras mañas, de todo eso que hacemos como para evadir esa disciplina. Entonces muchas veces son cosas que pues el guía pues no es como adivino, ¿no? Entonces también es importante pues si encontré algo o si me caché como en alguna justificación, pues mencionarla, ¿no? No hacerme como el que no sabe. Así es. Y pues bueno, entonces, no sé si tengan como alguna duda más. Nosotros, pues esperamos que haya quedado como un poquito claro. Ajá, que es como esta diferencia entre la conmiseración y la autoconmiseración. Y pues bueno, de todas maneras vamos a seguir viendo las preguntas después de live, a ir respondiendo. Y pues los servicios que tenemos aquí en la clínica son pues todo tipo de terapias, ¿no? Terapia psicológica individual, de pareja, familiar, infantil. Bueno, ahorita ya vamos a hacer como el cierre de año, ya no están los cursos de desarrollo como personal. Vamos a comenzar el próximo año, pero el día 10 de diciembre, tenemos nuestro curso nocturno. Entonces, de todas maneras, igual ahí en la página va a estar toda la información. Me parece que va a empezar a las 10. A las 9. A las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces va a estar muy bueno, aquí los esperamos. De todas maneras les reitero, pues van a estar la información aquí en la página. Y bueno, también el próximo año vamos a empezar con muchos diplomados y cursos, ¿vale? Solamente es pues estar ahí atentos. Y el próximo sábado tenemos un nuevo live, ¿vale? Entonces, no sé si tengas algo más que decir. Ya no. Bueno, pues entonces, si ya no hay más preguntas, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado bastante. Y pues bueno, nos vemos el próximo fin de semana, ¿vale? Bye. Híjole.